solas vamos a escucharnos, los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo, una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Fernando. Buenos días, María. Buenos días, mundo. El 25 de septiembre mi compañera cumple 40 años. Como los nacidos, yo también soy nacido en el 80 y como todos los nacidos en el 80 no pensábamos llegar a este 2020 de la manera en la que lo hemos hecho. Y desde luego tampoco contábamos con tener compañeros de viaje como los que tenemos. Afortunadamente vosotros contáis entre ellos. Hoy, 25 de septiembre, también es el día que le regalo el mecenazgo a mi compañera, algo que en realidad compartimos, es medio regalo, porque yo también formo parte de él. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y muchísimas felicidades a mi querida Isabel. Un abrazo enorme y seguimos en las ondas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Esta crisis está cambiando nuestra forma de vida, cuestionando nuestros sistemas económicos, sanitarios y sociales, y exponiendo nuestra fragilidad como criaturas. Puede representar una oportunidad real para la conversión, la transformación, para repensar nuestra forma de vida y nuestros sistemas económicos y sociales, que están ampliando las distancias entre pobres y ricos, a raíz de una injusta repartición de los recursos. It's totally fake news, made up, fake. We went through the same stories. You could have asked me the same questions 4 years ago. I had to litigate this and talk about it. Totally fake news. No, actually I paid tax, and you'll see that as soon as my tax returns. It's under audit. Quisiera hacer un llamamiento al conjunto de la comunidad internacional. Una invitación, en definitiva, a entender el momento histórico en el que nos encontramos, formulada precisamente desde la urgencia del presente y desde la pasión de las convicciones. En nombre de los jóvenes, tenemos la obligación de actuar. El Partido Popular exige, por tanto, el cese inmediato del ministro Alberto Garzón y llevaremos a las Cortes Generales la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias por sus ataques a la jefatura del La memoria democrática,
siempre he dicho que el PP tendría muchas más posibilidades de volver a ganar elecciones y de convertirse en un partido si tiene una mirada algo más clara y contundente sobre lo que fue no la transición, sino nuestra historia anterior. Creo que ese es un problema que nos separa. Las recomendaciones que hacemos no son recomendaciones basadas en la experiencia acumulada en estos meses, en los contactos que tenemos con otros colegas, con los organismos internacionales, y son recomendaciones basadas en criterios de los científicos y de los expertos. Y por eso estoy seguro que va a haber una revisión de estas medidas, hago un nuevo emplazamiento para que se produzca, y si no, pues veremos qué hacemos, pero no le puedo anticipar en esos momentos ni le voy a anticipar ningún estado. Reminds me of nothing but forgotten love. Nothing's real in quiet desperation. Falling leaves will torture me. She'll be there below the tree. Memories in my imagination. I can't watch her go again. Bueno, pues comienza una nueva semana. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio donde vamos a tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en este tiempo tan distópico que estamos viviendo. Debe ser la palabra del año, la palabra de moda, la distopía, esta especie de fabulación de lo que pensaríamos sería una sociedad del futuro gobernada por el temor, por el miedo a los virus. Bueno, pues estamos viviendo en ello. Buenos días a todos, cafetera. Frente a eso, frente al miedo, frente al desasosiego, una pequeña isla de tranquilidad aquí en este programa donde, bueno, se reúnen cada mañana miles de personas en torno a una taza de café para tratar de explicar el tiempo que vivimos. Fijaos que estábamos analizando antes de que comenzase el programa, estábamos conversando sobre el miedo. El miedo se está apoderando del debate público, el miedo y la desconfianza a las autoridades. Y esto o lo combatimos con sosiego, o lo combatimos con consenso, o se nos va a terminar yendo de las manos. Claro, ¿cómo conseguimos que haya unidad política en un tiempo como este que está plagado de oportunistas? Tenemos, por ejemplo, la crisis de la Comunidad Autónoma de Madrid. El gobierno, ante las descalificaciones permanentes y los ataques permanentes de los políticos de la Comunidad de Madrid, partido político rival, de la oposición, de la derecha, decidió permitir su desescalada, aunque eran perfectamente conscientes de que no estaban preparados. No había suficientes médicos de primaria y tampoco había personal contratado para hacer el seguimiento de los nuevos contagios, como pedían, por cierto, las exigencias para desescalar. No estaban preparados y aún así se les concedió la desescalada. ¿Quieres caldo? 3 tazas, que ya vendrás después a pedir ayuda. Y la comunidad autónoma, en lugar de pedir ayuda, sabiendo que lo que debería hacer es confinar de nuevo a los ciudadanos, ha decidido depositar esa responsabilidad en manos del gobierno. Si quieres, intervenme. Si quieres de nuevo, ya sabes, declara el estado de alarma, que yo no lo voy a hacer porque yo no me voy a comer ese marrón político. Y mientras tanto, la gestión de la pandemia está huérfana. Claro, unos con un estilo, otros con otro, unos más culpables, otros con menos, unos incrementando la tensión y el miedo y otros tratando de combatir la pandemia con las herramientas que hay, que no son muchas. Porque si algo estamos aprendiendo en la gestión de esta pandemia es que nadie tiene una respuesta clara ni una sola certeza, que todos son improvisaciones, porque el virus actúa por libre, cosa que tampoco parece muy difícil de comprender. Así que mientras Sanidad y Madrid están negociando contrarreloj para evitar la intervención, dice hoy el periódico El País, mientras algunos creen que con las banderas se combate el virus, con las banderas y con los gritos de ¡Viva el Rey!, que así vamos a conseguir tumbar esta crisis que atenaza a la sociedad moderna. Mientras eso ocurre, hoy se hacen una pregunta en La Razón que nos ha parecido muy pertinente.
¿Soportaríamos otro confinamiento? 1 de cada 3 personas ya presenta síntomas de depresión y de trastornos obsesivos ante esta posibilidad. Los psicólogos están advirtiendo que el regreso a una nueva fase 1 sería muy duro, muy traumático para mucha gente. Ante la presión que sufren por la política de cerrar Madrid, la cuestión es qué es lo que debe pesar más en el debate político, en la toma de las decisiones, porque en efecto todos tenemos angustia, todos sufrimos angustia, todos tenemos mucha preocupación y todos conocemos a alguien a quien esa preocupación le está desbordando. La cuestión es cómo conseguimos enfrentarlo con algo de racionalidad y con algo de calma, con algo de tranquilidad, aunque sea cumpliendo las recomendaciones de las autoridades. Bueno, tenemos pocas certezas, pero en fin, en efecto es una calamidad. Y sobre todo, lo que sí que nos lleva a concluir es que necesitamos unidad política. Sin unidad política no va a haber manera de combatir esta crisis, ni las consecuencias, ni las secuelas que puede dejar la lucha contra el coronavirus, que no son pocas. María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Claro, porque hablamos las consecuencias, las secuelas, algunas son visibles. Hablamos de las económicas, son previsibles, pero hablamos de otras secuelas que no se ven tan claramente, ¿no? Sí, porque mientras avanza la polarización política, también la polarización social, y con eso nos vamos agotando muchísimo más porque vemos muy cerca el confinamiento. Entonces, cuanto antes se tomen medidas políticas, antes se podrá atajar también los problemas sociales y psicológicos, porque al final a la gente le afecta lo que está ocurriendo, ¿no? Y parece muchas veces que la política pues se desliga de la vida diaria de las personas, de cómo están viviendo esta situación, y ahora es más urgente que nunca que ellos estén unidos para que la sociedad también lo esté. Así que, bueno, vivimos tiempos inciertos, tiempos con mucha incertidumbre, pero como digo, el miedo se está apoderando no solamente del debate público, también de muchos ciudadanos a los que conocemos, gente a la que queremos y que vemos cómo observan todo esto con una gran preocupación, empiezan a temer que la situación se nos vaya a ir de las manos, porque hay una gran polarización, hay debates además exógenos, de pronto emerge el debate sobre la monarquía, la república, las tensiones, que si el rey participa, se salta su deber constitucional, su prerrogativa constitucional de permanecer ajeno al transcurso de los debates políticos y se mete de lleno en el pulso judicial, añadido esto a que la extrema derecha está ganando peso en la vida pública, presencia pública, también a que las banderas se apoderan del debate. Ya habéis visto esta imagen que hoy es la que ilustra las portadas tanto del ABC como del periódico El Mundo. Alguien colocó 53.000 banderas de España en un parque de Madrid, homenajeando, dicen, a los fallecidos de la pandemia. Es un parque que da precisamente a la M30, de manera que todos los coches que pasaban por allí pues encontraban toda una colina tomada por las banderas, 50.000 banderas por las víctimas del COVID. El Parque Roma de Madrid amaneció ayer con su césped poblado por 50.000 banderas en homenaje a los fallecidos desde el inicio de la pandemia de nuestro país. Una imagen muy icónica, una imagen que evidentemente pues tiene mucho impacto, pero que nos lleva a un lugar del debate público que resulta un tanto grotesco, porque aquí, en lugar de estar hablando de los sanitarios o quienes deben vigilar que se cumplan las cuarentenas y hacer los seguimientos de los contagiados, en lugar de estar hablando de las contrataciones y de fortalecer el sistema sanitario y de la gestión del sistema educativo, estamos aquí envueltos otra vez en la bandera a ver si las banderas curan el coronavirus. Un desastre en términos de gestión social, de gestión pública. Pero como ya no podemos pedir responsabilidad a los partidos, pues nos tendremos que conformar con tenerla nosotros. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. También yo diría, no me gustaría a mí verme en la gestión de este asunto, te lo digo, María. Y os lo digo a vosotros. No, claro, a ver. No me gustaría encontrarme. El otro día mi vecino que me decía, es que esto es la leche, es que esto es un desastre, todas las medidas son grotescas, todo esto es completamente bochornoso. Porque decía, digo, claro, es que ante eso que dices, si es que es verdad, si es que no hay, ¿por qué no se está tomando esta decisión constitucional? Digo, mira, yo no tengo ni idea, yo no soy constitucionalista, digo, pero no me gustaría que de pronto en esta me hubiera visto convertido en ministro, en una de estas, y tener que tomar decisiones. Fíjate, le estaban reprochando a ella
que no hayan aclarado quién está detrás del comité de expertos. La verdad es que las dudas, cada vez que tienen que hablar de esto, la manera en la que lo exponen no hace más que instalar esa desconfianza en las autoridades a la que me refería antes. Porque le preguntó a Ana Pastor sobre el comité de expertos ayer en El Objetivo, en La Sexta, y empezó a titubear el ministro. Y tampoco dio datos ni precisos ni claros sobre quiénes componen ese comité de expertos. Que tenga que haber ese tipo de comité de expertos lo ha decidido la prensa y la gente se ha subido a ese tema, porque tampoco sabemos si el comité tiene que ser exclusivamente de científicos. Y voy a explicar por qué. A lo mejor un científico te dice, mira, según mis datos, si no confinamos van a morir de coronavirus 30.000 personas. Y a lo mejor un político te dice, si confinamos va a cerrar la industria, vamos a perder 300.000 puestos de trabajo, de los cuales cada vez que se pierden 10.000 puestos de trabajo, esto significa que hay 10.000 enfermedades relacionadas, patologías relacionadas, por ejemplo, patologías relacionadas con la depresión, con el no sé qué, no sé cuántos, de las cuales conducen... Es decir, tiene que estar complementado el debate científico con el debate político. Esto hay mucha gente que nunca lo entiende, pero la visión, teóricamente, otra cosa es que haya políticos entregados a la corruptela, a la mala gestión, etcétera, etcétera, o a la batalla política simplemente. Pero las decisiones políticas introducen muchos otros elementos que desde la perspectiva exclusivamente científica a lo mejor no se tienen en consideración porque no tienen que tenerlos en consideración. Desde la perspectiva científica, si confinas, salvas a tantas personas. Pero obviamente el confinamiento puede ser de diferentes grados, puede tener diferentes acepciones, puede tener, dependiendo, pues si tú logras acuerdos con las UCIs privadas, el confinamiento es más o menos necesario en función de las camas de UCIs que tengas. Es decir, tienes unos márgenes que tienen que ver con la toma de decisiones global, con una perspectiva más global de las decisiones. Bueno, esto jamás lo van a explicar. Me dicen que falla el volumen. ¿Qué os pasa con el volumen? Se escucha como si estuvieran metidas en una tinaja. Me estoy quedando sordo. Bueno, vamos a intentar corregir este asunto y me contáis a ver si lo hemos conseguido corregir. Pero, en fin, que hay dos debates. Uno, el técnico, el político, y otro muy diferente, el científico. Y ya. Pues desde marzo llevan hablándonos de los expertos y aquí quiero preguntarle, ¿había un comité de expertos? Luego ustedes dijeron no había un comité de expertos, ahora nos dicen sí, se acaban de reunir por primera vez desde julio. ¿Con quién está tomando el gobierno las decisiones? ¿Quiénes son los expertos que están asesorando, por ejemplo, a esto de la vacuna o a cualquiera de las decisiones que ustedes ponen en marcha? Pues los profesionales de salud pública que están a cargo del combate contra la pandemia por la posición que ocupan en la Administración General del Estado y en las administraciones autonómicas. El doctor Fernando Simón, que está al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, por cierto, persona que yo ya encontré como responsable de este centro y que felicito a quien lo nombró, que no fue precisamente un ministro de mi partido político, a todo su equipo, a todos los responsables de salud pública de las comunidades autónomas. Además, se ha creado un comité científico que reúne periódicamente el profesor Simón y que también el doctor Simón y que también se reunió en la primera fase semanalmente con el presidente del gobierno y conmigo mismo. Además, para la desescalada se creó un grupo de expertos multidisciplinar que coordinó la vicepresidenta cuarta del gobierno. Ministro, es que en una respuesta parlamentaria su partido dijo que no. Y también es experto el doctor Simón y también es experto los funcionarios de salud pública de las comunidades autónomas y están combatiendo esto desde febrero. Pero, por ejemplo, en la vacuna que usted me ha dicho, vamos a hacer lo que nos digan los expertos, es Fernando Simón y su equipo, para entendernos. Los expertos son los funcionarios y los responsables de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la directora general, María Jesús Llamas, el director el jefe del departamento de productos humanos, César Hernández, Agustín Portera, nuestro representante en organismos de validación de la Agencia de Medicamentos y Sanidad, expertos y técnicos que tiene el Ministerio de Sanidad, funcionarios de ellos que están siguiendo todos los procesos de vacunación. Y en las comunidades autónomas también hay personas, técnicos, profesionales que están formando parte de la administración, en este caso autonómica, y que siguen los procesos de vacunación. Todos ellos son los que emiten estos criterios. Semanalmente se reúne la ponencia de alertas y emergencias sanitarias, la ponencia de respuesta temprana. Son un conjunto de representantes de las comunidades autónomas, técnicos y expertos en su materia, que actúan con independencia porque son funcionarios públicos, que emiten unos criterios que en este caso seguimos nosotros y que validamos en la comunidad. Lo pregunto porque la confusión parte de ustedes. Y le agradezco enormemente la pregunta. Primero existía, luego no existía, ahora son unos, luego son otros.
You still don't know me. Bueno, pues los titubeos, precisamente. Los titubeos, claro, no dar demasiadas explicaciones en torno a quién conforma ese comité de expertos. Porque, en efecto, si los ciudadanos no tienen datos precisos, es verdad que luego los datos precisos en manos de la oposición se convierten también en arietes políticos, pero no es nada, desde luego, sencillo combatir esto. Bueno, mientras tanto, aquí en España vemos en las portadas una entrevista hoy en la portada del periódico El Mundo con Enrique López, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Según este señor, un estado de alarma para intervenir la ciudad, para intervenir la comunidad, sería un despropósito. Dice, si el gobierno comete alguna acción fuera de la ley, la impugnaremos ante los tribunales. No es leal ahora criticar los criterios establecidos en los medios. Será criticar en los medios los criterios establecidos. Pero el caso es que, en efecto, aunque la Comunidad de Madrid se resista, lo que sí que se ha extendido es la preocupación sobre la manera en la que están gestionando las medidas de seguridad dictadas por el gobierno, sugeridas por el gobierno. Veíamos ahí ya en el objetivo también que emplazaba a Madrid a revisar las medidas contra el virus. Pensamos en el bien de los madrileños, queremos ayudar a los madrileños, queremos ayudar a la Comunidad de Madrid, hemos puesto a su disposición, como el resto de comunidades autónomas, medios materiales, medios tecnológicos, medios legales para hacer las cosas bien, y vamos a hacer un esfuerzo en seguir en este espacio de cooperación reforzada y de cogobernanza. Nosotros no venimos ni a tutelar, no venimos ni a imponer, venimos a ayudar, pero para eso tienen que dejarse ayudar. Y las recomendaciones que hacemos no son recomendaciones basadas en la experiencia acumulada en estos meses, en los contactos que tenemos con otros colegas, con los organismos internacionales, y son recomendaciones basadas en criterios de los científicos y de los expertos. Y por eso estoy seguro que va a haber una revisión de estas medidas, hago un nuevo emplazamiento para que se produzca, y si no, pues veremos qué hacemos, pero no le puedo anticipar en esos momentos ni le voy a anticipar ningún escenario. Así que una auténtica locura porque, bueno, en los oscuros callejones de la corte madrileña se cree que en los próximos días Madrid, si no cambia rápidamente de estrategia, va a ser confinada de nuevo. Serán confinamientos semiparciales, serán confinamientos, pero a nivel general en la Comunidad de Madrid. Y mientras esto se está especulando desde hace días en los oscuros callejones de la corte, la Comunidad de Madrid no se da por enterada y no extrema las medidas que le había pedido, tanto como le había pedido el Gobierno central. Bueno, discrepancias entre la manera de combatir el virus desde el Gobierno central, discrepancias frente a la comunidad autónoma. En esto, claro, además, aquí todo el mundo opina, y entonces en los periódicos también hay artículos sobre por qué Madrid sí y otras comunidades autónomas no. Y como aquí todos somos ingenieros aeronáuticos y todos somos ahora gestores de pandemias, pues entonces todo el mundo opina sobre esto. Claro, es que hay otros criterios también que influyen. Número de hospitales, disponibilidad de camas UCI, densidad de población, posibilidad de contagio o no. No es lo mismo confinar a 10 personas viviendo en la Comunidad Autónoma de Segovia que a 10 personas viviendo, la Comunidad Autónoma, a 10 personas viviendo en Segovia que a 10 personas viviendo en un bloque de edificios en Madrid, porque obviamente la densidad de población hace que sea mucho más fácil contagiarse si vives cerca, por ejemplo. Pero un montón de criterios que no figuran que no es un criterio general, no figuran entre las sugerencias. En todo caso, lo que sí que estamos viendo es que todo esto, vemos en Madrid, tuvo lugar una protesta muy importante. Salieron a la calle decenas de centenares de personas exigiendo medidas diferentes a las adoptadas. Movilizaciones en la calle. En primer lugar, la adopción de un plan riguroso basado en criterios científicos para toda la región, que incorpore las imprescindibles e inmediatas medidas sanitarias para controlar la pandemia, como son el refuerzo en el equipo de rastreadores hasta alcanzar un número recomendado por las instituciones expertas internacionales en la materia, personal de los laboratorios y del material necesario para reducir los tiempos de espera actuales en los resultados PCR, y personal sanitario y no sanitario en los centros de atención primaria, que una vez alcanzada la media europea no deberá reducirse en los próximos años
deberá incrementarse progresivamente el presupuesto para alcanzar las plantillas con el personal necesario. Así que esas medidas. Bueno, mientras tanto en España este asunto sanitario se lo está tapando con debates bastante artificiales, bastante estériles. Tenemos por un lado el inicio del curso judicial, que ya sabéis, cuya inauguración no contó con la presencia del rey, cuyo pistoletazo de salida no contó con la presencia del rey, y esto ha provocado una polémica que en realidad decíamos, alguien me decía, bueno, pero ¿vais a dedicar espacio a esto en la cafetera? Digo, es que honestamente hay un montón de... Me gusta mucho un vídeo que está haciendo Ángel Martín, no sé si lo habéis visto en Twitter, ¿os acordáis de Ángel Martín, de Sé lo que hicisteis? Que presentaba este programa de televisión en La Sexta Mediodía. Y entonces está haciendo una especie de crítica, pues hace una lectura de periódicos parecido a esto, pero diciendo, bueno, y esta mierda que solo interesa a los familiares de este señor y que hoy ocupa la portada por 5º día consecutivo. Bueno, que salen unos señores de la cárcel ya, pero bueno, es que esto a mí no me interesa una mierda, pues le interesará a los familiares. Bueno, lo hace con bastante gracia, pero ves las portadas de los periódicos y es que tiene mucha razón en lo que está diciendo. Es que hay asuntos, como por ejemplo esta tensión entre si el rey cumplió su papel constitucional manteniéndose al margen o no, si los jueces le estaban echando un pulso al gobierno porque hicieron esto, que son fascículos de un serial que dentro de 2 semanas no se acuerda nadie, de los que nadie va a recordar absolutamente una sola línea. Y a esto se les dedica horas de televisión, horas de tertulias de radio, se les dedican informativos, páginas de periódicos, tinta, papel, árboles, en fin, es una cosa increíble. Pero es verdad que tiene la dimensión que tiene, o sea, ¿qué trascendencia tiene final? Podríamos estar debatiendo, en efecto, sobre el modelo de Estado. Si queremos una monarquía o una república, podemos incluso debatir, y esto puede gustar hasta a los conservadores, si es el momento oportuno o no para plantear un debate que polariza tanto. Podemos debatir si es más o menos democrático un modelo que otro, podemos debatir lo que queramos. Son temas más trascendentales que afectan al futuro de los ciudadanos. Pero, ¿de verdad creéis que el inicio del curso judicial impacta? Mientras además tienen la desfachatez de montar una polémica absolutamente estéril, absolutamente absurdo sobre la presencia o no del rey, que ahora os doy alguna clave de por qué el rey no asistió, para que tengamos alguna clave, pero insisto en que es meternos en un jardín que no hace más que hacernos perder tiempo. Porque mientras tanto, el PP sigue manteniendo bloqueado el Poder Judicial, que esto sí es grave. Esto sí es grave. Porque ahora la mayoría del Congreso acaba de reprochar públicamente al PP este bloqueo en el Poder Judicial. Los partidos del Gobierno, PSOE, Podemos, 7 formaciones más, suscribieron un comunicado conjunto este fin de semana en el que señalaban al Partido Popular por esa grave irresponsabilidad que tiene el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano que elige a los jueces. Los grupos firmantes suman 187 diputados, mayoría absoluta, pero es insuficiente para el relevo institucional. Pero, sin embargo, el PP esto se lo pasa por donde, ya sabéis. No hay ningún interés en renovar el Consejo General del Poder Judicial de forma consensuada. Así que lo que nos encontramos es que si en el año 97, después del paso de Felipe González, teníamos un equilibrio entre jueces progresistas y conservadores con 2 jueces de diferencia, ahora el desequilibrio es tan gigantesco, ahora el desequilibrio es tan brutal que solamente quedan 2 jueces progresistas. 2 jueces progresistas. Así que, en fin, el caso es que tenemos... Bueno, no hay manera de conseguir que se imponga la racionalidad en el debate, mientras tanto está bloqueado el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, y os decía, ¿por qué no asiste el rey? ¿Por qué el gobierno no deja que asista el rey? Porque había dudas, esto no está muy explicitado, esto es rumorología de los oscuros callejones de la corte madrileña. Había dudas entre el gobierno de que, en primer lugar, no puedes legitimar una institución que la derecha tiene completamente bloqueada y a su disposición, con este bloqueo que está haciendo en el Consejo General del Poder Judicial. Legitimarlo es enviar al rey. En segundo lugar, hombre, no parece que la presencia del rey ahora mismo en Cataluña
Seguramente también pesan ahí otras negociaciones más perversas como los presupuestos o cosas así, pero también enviar al rey ahora con su padre por ahí en el extranjero, en esta situación, en esta tensión, con esta situación de tensión ciudadana, bueno, no parece muy oportuno, pero no sería la primera vez, así que tampoco es tan raro. Y claro que se puede garantizar la seguridad. Pero el problema es que había quien creía en el gobierno que algún juez podía aprovechar para sacar la sentencia de Torra, teniendo al rey allí. Entonces el lío habría sido monumental. Se habría montado la mundial, de manera que prefirieron evitarlo y que no asistiese. Esto que con lo que se especula, que tampoco parece una decisión demasiado, bueno, por evitar ruido, pues ha provocado más ruido que otra cosa. Y ya han empezado las especulaciones sobre si el rey llamó pidiendo disculpas, que el rey llamada que no debería haber hecho, porque además fue después mostrada en público, explicada en público, en fin, el lío monumental. Claro, esa es otra, como dice Chapi. El que piense que el rey es progresista, pues también está bastante desenfocado. Así que, en fin, digamos que, bueno, pues todo esto tiene un poquito de salsilla, pero que no sirve nada más que para hoy, para el chimichimi, que dentro de una semana es absolutamente irrelevante, porque habremos pasado esto y estaremos en otro tema. Dice Marta, ya, pero el rey no puede hacer esa llamada. Ya, sí, Marta, en eso tiene razón. Si el problema es como nos metamos en una retórica, dice, no puede hacer esa llamada, pero también tiene que mantener una cierta diplomacia institucional y explicar personalmente por qué no va, poner una cierta excusa. El problema es que no pone una excusa. Dice, me habría encantado ir, pero quizá en este momento el gobierno no considera que sea oportuno, y ya empieza el lío. Obviamente todos saben a qué están jugando, porque efectivamente aquí nadie juega, todo el mundo juega con las cartas marcadas y todo el mundo, pues oye, no me dejas ir y yo que quiero manifestarme y tal, y yo que estoy posicionado y escorado en este tal, pues ping, te meto un pequeño capón y entonces te monto un pequeño lío y tú tienes que salir diciendo esto no lo puede hacer el rey y ahora bla, 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 bla. Y tenemos aquí un lío montado sobre la monarquía y sobre la república que en este momento, honestamente, con la que tenemos encima, pues parece que es una auténtica cortina de humo de distracciones, porque tenemos un lío monumental y cabe la posibilidad de que vuelvan a confinar regiones tan importantes como la Comunidad de Madrid, que no será ni la primera ni la última, seguramente. Así que, bueno, paciencia y buenos alimentos, no queda otra. Mientras tanto, Alberto Garzón, el ministro monárquico, como todo el mundo sabe, obviamente es una ironía, digamos que nunca ha sido sospechoso precisamente de ser republicano, de no serlo, lanza unas críticas a cuenta de esto que han sido muy mal acogidas por la derecha. Pablo Casado pide ahora su cese como ministro y la reprobación de Iglesias por los ataques al rey. Ser parte de un gobierno no proporciona blindaje alguno para atentar contra las instituciones, especialmente contra aquellas ante las que se ha prometido el cargo con lealtad al rey. El Partido Popular exige, por tanto, el cese inmediato del ministro Alberto Garzón y llevaremos a las Cortes Generales la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias por sus ataques a la jefatura del Estado. Y el momento más viral de Pablo Casado fue cómo terminaba este vídeo. Desde mi más profunda convicción democrática y lealtad patriótica, sin ira y sin miedo, viva el rey y viva España. Además de este ejercicio vintage de retórica de la derecha, recuperando al rey, las proclamas y las alabanzas al rey y todo esto, bueno, el lío se ha montado porque Alberto Garzón dijo que el rey estaba maniobrando contra el gobierno y que además estaba incumpliendo la Constitución. Puso un tuit
en el que decía: la posición de una monarquía hereditaria que está maniobrando contra el gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la Constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha, es sencillamente inaceptable, decía, insostenible, decía Alberto Garzón. Bueno, criticaba a Alberto Garzón porque resulta que Carlos Lesmes explicó, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que don Felipe le había llamado en persona. Que Felipe de Borbón le había llamado para transmitirle que le habría gustado acudir a la entrega de despachos a los nuevos jueces. Así la cuestión está en saber quién ha montado el lío. Si Carlos Lesmes contando eso, si el rey haciendo esa llamada, ¿de esa llamada no sabía el gobierno? Porque a lo mejor el gobierno tenía conocimiento de que tenía que poner alguna excusa al rey o mantener algún tipo de debate con este tema. Bueno, total, que se monta el lío y aquí estamos enredados en el dime, direte y sin que esto conduzca a ningún lado, porque dentro de 2 semanas esto es una anécdota completamente olvidada. Bueno, pero ahora tenemos parte del lío monumental con esto. Mientras tanto, a Zapatero le han preguntado en La Razón sobre la gran coalición. ¿Por qué es tan imposible una coalición con el Partido Popular y el Partido Socialista? Estas cosas que le gusta tanto a la derecha y que están insistiendo mucho. Bueno, pues a lo mejor tiene que ver un poquito con la actitud provocadora de la derecha. Pero venía a decir el expresidente Zapatero las cuestiones que separan a la izquierda y a la derecha de España. La memoria democrática. Es decir, yo siempre he dicho que el PP tendría muchas más posibilidades de volver a ganar elecciones y de convertirse en un partido si tiene una mirada algo más clara y contundente sobre lo que fue no la transición, que se adhieren a ella, y además creo que es completamente sincera y reconocible, y por supuesto la Constitución, sino a nuestra historia anterior. Creo que ese es un problema que nos separa. Y el otro es la visión ante el problema de Cataluña y de las nacionalidades históricas. Yo creo que esos son los 2 temas que hacen más difícil. Así que los 2 temas que separan a la izquierda de la derecha en España, temas como eso, la memoria democrática, por ejemplo, también Cataluña, también la monarquía, algunos asuntos, no tanto con el PSOE, pero en fin. Bueno, mientras tanto, Sánchez en la ONU advertía de las desigualdades, también de la emergencia climática que agrava la pandemia. El virus afecta a toda la humanidad sin hacer distinción de ideología, de frontera ni de fortunas. Pero frente al virus sí cuenta la pobreza. La pobreza ha demostrado ser el factor que todo lo agudiza o lo atenúa. La pandemia ha agravado las dificultades y las desigualdades. La pandemia ha ensanchado la brecha de la injusticia y de la vulnerabilidad. El virus tampoco selecciona los contagios en función del género, pero cuando se ha cebado en grandes proporciones, como estamos viendo, de nuevo han sido las mujeres quienes han asumido el peso esencial de los cuidados y de la atención. El virus, por fin, tampoco entiende de medio ambiente ni de cambio climático, pero esta emergencia sanitaria terrible nos ha hecho cobrar conciencia del verdadero significado de la expresión emergencia climática. Así que ante Naciones Unidas el presidente del gobierno advertía de las desigualdades y de la emergencia climática. Bueno, las portadas de los digitales, enfoque similar al de las portadas impresas con la lluvia de Madrid. Tensas conversaciones. Cuando llueve en Madrid, llueve en toda España. Cuando hay conversaciones y tensiones en Madrid, lo hay en toda España. Bueno, salvo que lo haya en Cataluña, que también lo hay en toda España y en parte del universo. Pero tensas conversaciones entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid para evitar la intervención en la sanidad. Hoy en la portada de Público, también 1,5 millones de españoles ya han necesitado ayuda para poder comer con la pandemia, dice hoy Público.es en la portada. En el diario.es, la estrategia de Ayuso con la pandemia la convierte en un problema para Madrid y también para Pablo Casado, cuenta Esther Palomera. Dice Palomera que esto está incomodando mucho al equipo de Pablo Casado, que intentan tener otro perfil y que sin embargo está altisonancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es un referente indiscutible de la frivolidad y de la banalización política. Quienes la asesoran le han hecho creer que está llamada a ser la nueva Juana de Arco para combatir a la izquierda radical y bolivariana. Lejos de atender las quejas de los varones, la Dirección Nacional pide un cierre de filas con la presidenta madrileña. Así que esta mujer
Dice, ¿alguna vez ha reflexionado sobre la situación en la que se encuentra y se ha dicho a sí misma, a mí todo me viene grande? Pues probablemente no. Esto en la portada de eldiario.es. En Infolibre, mismo tema, la Comunidad de Madrid oculta el desglose de inversiones realizadas con el fondo COVID del Gobierno. Y también Ayuso insiste en que Madrid no se puede cerrar, nos estamos arruinando, pues se va a quedar sola. Como no se confine rápido en el hotel de lujo. En lamarea.com, ¿dónde están las mujeres en la acción climática? En la COP26 no. Reino Unido presenta un equipo para la COP26 de Glasgow que no tiene mujeres en primera línea, constata los retrocesos en materia de igualdad en los espacios de tomas de decisiones y también entrevista con el Drogas. Me avergüenza no haber defendido la memoria histórica en los años 80, dice en la portada de lamarea.com. Bueno, estas son las portadas de los digitales. Y mientras tanto, en el Confidencial, la batalla entre Sanidad y la Comunidad Autónoma de Madrid divide a los técnicos sobre cómo confinar la comunidad autónoma. Así que, como veis, todo está focalizado en torno a este asunto. Por eso, en la cafetera también nosotros ponemos la atención en otros elementos, en la agenda cafetera, esos temas que vosotros consideráis que tienen que tener portadas en la prensa y que quedan sepultadas en páginas interiores. Es nuestra agenda, la agenda de la cafetera, que analizamos con María Navarro. Estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues avanzamos la agenda de la cafetera con una información que nos habéis hecho llegar en este mismo domingo. Y el caso es que se ha conocido la primera muerte por COVID en un campo de migrantes en Grecia. Como sabéis, llevamos siguiendo la pista sobre lo que ocurre allí, cómo están sufriendo también la pandemia estas personas que pertenecen a uno de los sectores más vulnerables en esta pandemia. Ahora hemos conocido que las autoridades griegas anunciaban este domingo la primera muerte relacionada con el nuevo coronavirus en un campo de migrantes en el país. La víctima es un hombre afgano de 61 años, padre de 2 hijos, que estaba en el campamento de Malacasa, cerca de Atenas, según ha anunciado el propio Ministerio de Asilo. Además, hay que recordar que en la isla de Lesbos siguen miles de personas, ahora en este caso hacinadas y reubicadas en otro campo provisional después de ese incendio en el campo de Moria. Y también varias informaciones hablaban de que después del incendio se ha contabilizado que más de 240 solicitantes de asilo han dado positivo en coronavirus. ¿Cuál es el contexto? Bueno, pues el contexto, como decíamos, es el de personas que están siendo reubicadas a un campo que dicen que es provisional, pero que ya los propios refugiados
venían advirtiendo de que no querían que se les volviese a encerrar después del incendio por el que cerca de 12.000 personas se habían quedado en la calle. Ahora hemos conocido que el próximo miércoles llegarán a Alemania 50 menores no acompañados que proceden de ese campo de Moria. Son 50 de las 150 niños menores no acompañados en los que se comprometió Alemania a acoger, porque como sabéis, cuando sucedió el incendio, una de las primeras medidas que se tomaron fue trasladar a cerca de 400 niños y niñas, a cerca de 400 menores no acompañados, y reubicarlos a varios países europeos. Ahora conocemos que este miércoles Alemania va a empezar a traer a esos 50 niños de los 150 que se había comprometido, así que veremos a ver cuál está siendo la actuación de los países europeos para acoger a estas personas, y ojalá no solamente sean los menores no acompañados, porque hay que recordar que miles de personas siguen hacinadas en ese campo provisional que se está haciendo después del incendio del campo de Moria. En otro orden de cosas, volvemos a España, porque nos hacíais llegar varias de vosotras una información que tiene que ver, ahora que se habla tanto del teletrabajo y también de la desigualdad. Pues bien, hablan de que los hombres se van a la oficina y las mujeres se quedan en casa, decían, o el riesgo de que el teletrabajo ahonde en la desigualdad. Este era el titular de una información de la periodista Ana Requena en el diario.es, y lo que hacía era consultar a varias expertas y también a los datos que dan una voz de alarma. Dicen que son ellas las que están asumiendo las jornadas en casa para facilitar esa gestión de cuidados en tiempos de pandemia, mientras ellos siguen adelante con su empleo convencional. Es decir, que la brecha de género se está acrecentando. Se han ido a los datos de la encuesta de población activa, que ya mostraba más mujeres que hombres teletrabajando en el segundo trimestre del año, y varias expertas y también sindicatos alertan de que son ellas las que están asumiendo ese trabajo de cuidados. De hecho, entrevistan a varias expertas, entre ellas la economista Libertad González, que dice, con los datos de la EPA en la mano, que durante el segundo trimestre, que eso significa que es durante parte del confinamiento estricto y también de esa desescalada, hasta un 21% de las trabajadoras lo hicieron desde casa, frente al 14% de los empleados hombres. Además, como decía la vicesecretaria de UGT, Cristina Antoñanzas, el problema es que el teletrabajo se está entendiendo como una medida de conciliación, cuando no lo es. Decía que teletrabajar no es trabajar con niños o con dependientes a los que tienes que cuidar a lo largo de todo el día, sino que hay que diferenciar entre la jornada laboral y también la jornada de cuidados. Insistían en eso mismo, en que con los datos en la mano y también con la información de los expertos se está abriendo la brecha de género, la brecha laboral en estas cuestiones, y vemos como una vez más pues las desigualdades se están agravando con la pandemia. Precisamente de desigualdades nos hacíais llegar esa información que además también comentabas tú, Fer, de Público.es, en la que hablaban de la pobreza, de que 1,5 millones de españoles ya han necesitado ayuda para poder comer con la pandemia. Esto corresponde a un programa del Ministerio de Agricultura y de la Unión Europea que prevé distribuir este año a través de una red de 5.600 ONGs e instituciones un total de 88.500 toneladas de alimentos para familias sin recursos. En total se trata de más del 3% de la población del país que ha necesitado ayuda para poder comer. Y decían que al principio de la pandemia el programa distribuyó esta ayuda a cerca de 1,5 millones de personas. Casi 2/3 de estas ayudas se han concentrado en Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Y dicen que se seguirá distribuyendo esta ayuda alimentaria el resto del año y en el primer trimestre de 2021. Son datos que nos tienen que hacer poner el foco una vez más en cómo se están agravando las desigualdades con la pandemia y cómo necesitamos que la política siga actuando para atajar estos problemas. Seguimos aquí en la cafetera porque también tenemos que hacer el análisis internacional, también tenemos que hacer el planeo por las imágenes del satélite. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial...
week, 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis, además del análisis de lo que está ocurriendo en España, también colocamos el foco sobre la información internacional. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. En una jornada en la que están colocadas las miradas sobre numerosos asuntos que quería comentar contigo. Hemos escuchado a Donald Trump. Se ha publicado una información que hoy viene recogida en las portadas de la prensa. Hemos visto que estaba recogido en numerosos medios de comunicación. Han hecho público en el New York Times, se ha hecho público la declaración de la renta de Donald Trump. No pagó el impuesto sobre la renta en 10 de los 15 últimos años. Y Donald Trump ha salido defendiéndose. It's totally fake news, made up, fake. We went through the same stories. You could have asked me the same questions 4 years ago. I had to litigate this and talk about it. Totally fake news. No, actually I paid tax, and you'll see that as soon as my tax returns. It's under audit. Pilar, ha habido un lío monumental con esto, ¿no? Sí, la verdad es que el tema de los impuestos de Donald Trump es un tema que lleva muchísimo tiempo en el foco de los medios en Estados Unidos, especialmente en el New York Times, que además es el diario que tuvo acceso a su declaración, y algunos de los datos que revela ahora son bastante punzantes y bastante llamativos, ¿no? Por ejemplo, en 2017, cuando ya estaba después de ganar, en 2016 y en 2017, después de llegar a la Casa Blanca, apenas pagó $750 en impuestos, que al cambio vienen a ser unos $645 para alguien que además, pues ya hemos visto el ritmo de vida que lleva y que tiene un patrimonio de $2.500 millones según Forbes, pues es bastante significativo. Donald Trump se ha defendido pues como viene siendo habitual en él, ¿no? Acusando especialmente al New York Times de publicar noticias falsas. Esta es fake news, pero luego en algún momento también ha dicho algo así, o en su día cuando se le empezó a acusar, dice que es que él no pagaba nada porque era muy listo. En este sentido, vamos a ver este año electoral tan raro además en Estados Unidos. El New York Times claramente tiene más información y va a seguir publicando revelaciones en este campo. Y es un asunto que lleva persiguiendo a Donald Trump bastante tiempo. Está por ver hasta qué punto le hace daño electoralmente, pero claramente estas revelaciones pues muestran también un perfil que ya se sabía de Donald Trump, pero encima con las cifras que se están desvelando ahora, pues le deja ciertamente en evidencia. Hay otros asuntos también. Me decías, el referéndum en Suiza, que al final ha votado seguir con la libre circulación de ciudadanos en la Unión Europea. ¿Estaba en debate esto? Sí, la verdad es que es un asunto que quizá no había suscitado demasiado interés o demasiada atención aquí en España, pero en Suiza se celebró este fin de semana un referéndum. Suiza es un país que acostumbra a celebrar referéndums para decidir pues asuntos en los que consideran que conviene consultar la opinión de la sociedad, y en este sentido era un referéndum sobre la posibilidad de cancelar la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea en su territorio, ¿no? Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero tiene varios acuerdos que le permiten, que tiene una serie de lazos tanto económicos como sociales, al estar además geográficamente ubicada en medio de lo que es la Unión Europea. Pues había, entre otras cosas, pues permitía la libre circulación de personas del espacio comunitario, ¿no? Del Tratado de Schengen. Pero desde hace unos años pues había algún partido, especialmente la Unión Democrática del Centro, la UDC, que aunque se llamen del centro, es un partido conservador, que venía pidiendo pues a lo mejor restringir un poquito esos vínculos con Europa. No era abiertamente euroescéptico, eurófobo, pero sí que es verdad que venía pues reclamando una cierta que se cortaran algunos lazos, ¿no? Y algunos incluso empezaban a hablar de un Swexit, ¿no? En referencia al Brexit, en este sentido de que podían empezar a iniciarse pasos en Suiza desde Suiza como para cortar más los vínculos con la Unión Europea. Este referéndum planteaba esa posibilidad
idea que se cancelara la libre circulación de ciudadanos europeos por todo el territorio suizo, y al final la ciudadanía suiza, ha votado abiertamente en contra, ¿no? Un 60% de los resultados, o sea, de los votos han sido a favor de mantener esta libre circulación, de no ponerle fin a partir de 2021. La participación en el referéndum ha sido además bastante alta, el 60% también, y en este sentido, ha sido bien recibida en Bruselas la votación, y se interpreta como que se ha apagado un pequeño fuego que podía surgir en la Unión Europea con respecto a más tensiones y a, digamos, países que se replanteaban un poquito su relación con el bloque. Bueno, hay otros asuntos también que me decías sobre los que teníamos que detenernos, ¿no? Realmente es bastante preocupante lo que está pasando en Armenia y Azerbaiyán. Parece que ha habido una escalada del conflicto. Es un conflicto muy antiguo que data del fin de las repúblicas soviéticas, desde finales de los años 80. Están en una especie de guerra socavada o soterrada, más bien, Azerbaiyán y Armenia. En concreto es una zona del Nagorno-Karabaj que durante unos años fue bastante conocido. Hubo ahí una guerra bastante violenta. Desde entonces hay una paz, pero una tensión siempre latente, y en los últimos días ha aumentado muchísimo la tensión. Ambos países se aclaran mutuamente de haberse prácticamente declarado la guerra. Incluso el gobierno armenio ha decretado la ley marcial y una movilización general ante la escalada del conflicto, y realmente vuelve a haber en la frontera, ha habido enfrentamientos. Se habla de incidentes que habrían costado la vida a al menos 16 personas, pero sobre todo se trata de una situación que lleva años siendo bastante explosiva y que ahora se ha vuelto a tensar y vuelve a poner en el foco este conflicto que ya os digo que lleva varias décadas sin terminar de resolverse, que es un problema territorial y en fin de este territorio en Nagorno-Karabaj que es principalmente que la mayor parte de la población es armenia y quiere pertenecer a Armenia, y Azerbaiyán lo reclama como suya, pero realmente se han vuelto a tensar las relaciones y la situación, y ya os digo que el lenguaje también, están hablando de invasión y de declaraciones de guerra, con lo cual existe bastante temor. Ha habido llamamientos de la comunidad internacional a que ambas partes vuelvan a sentarse en la mesa y a intentar encontrar un acuerdo, pero realmente la escalada de tensión preocupa y mucho en la comunidad internacional. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera. In your eyes I see the sadness of your heart. By your side I feel your pain. This is something that I do understand. Bueno, es que hoy está siendo un auténtico caos, que todo hay que contarlo, pero es que resulta que está la zona, el otro día hubo una avería general de eléctrica. Y entonces durante toda la mañana estuvimos con problemas de cortes de luz. Y entonces hemos montado un sistema para que si hay cortes de luz la emisión no se vea interrumpida. El sistema consiste en un ordenador que está con baterías, que tiene conexión a través de un wifi propio, que es una cosa conectada con una tarjeta telefónica, en fin, a través de sus datos propios, y entonces eso es lo que hace el lanzamiento de la emisión. Pero nosotros, para poder conversar, Pilar, María y yo, necesitamos utilizar el equipo interno, que es un aparato que se llama AEQ, a través del cual nos conectamos. Ese está instalado en el edificio general, de manera que si hubiera cortes, eso se interrumpiría, pero la emisión seguiría sonando y podríamos poner música y hablar por el otro micrófono y ya buscar alguna alternativa en directo. Es decir, está como duplicado el sistema ahora mismo, uno propio y el otro que es un poquito el externo con el que estamos comunicando. Claro, si ahora se corta,
podemos seguir con la emisión, pero esto implica tener que controlar 6 tipos de volúmenes diferentes, los que entran por una mesa, los que entramos desde el exterior, la música que está entrando internamente, la salida de la señal, y entonces eso hace que de pronto pues no te rías que llega la brujería. Así que lo complica todo un poquito, por eso los que estáis escuchando en directo, en algunos teléfonos, porque no en todos, habéis escuchado subidas y bajadas de volúmenes. Otros, los que lo escuchaban a través de ordenadores o lo escuchaban con un volumen un poquito más alto, no han notado, no lo han percibido, pero un lío de cojones, lo que es básicamente un lío de cojones de pelotas que te pasas, pero que garantiza. Y por otra parte también esto nos parece muy sugerente porque hay una cosa que es cierta: esto nos sirve para probar, nos sirve muchas veces para experimentar. Entonces, aquí una cosa que se ha impuesto, que además yo creo que se ha impuesto, os abro los micros para que habléis. Ahora vamos a contactar dentro de un ratito con Olga Rodríguez y seguimos conversando de las cosas de la actualidad y eso. Pero una cosa que sí que hemos aprendido bastante bien a lo largo del tiempo y con la experiencia y con el paso de los días, a medida que hemos ido emitiendo este programa, es a enfrentar a los problemas con bastante optimismo. Y eso es muy importante. No solamente es una buena filosofía de vida, sin pánico, sin histerismo, sin bronca, desde luego sin tensión aquí dentro, sino anotando cuáles son los errores, los problemas que se dan para intentar no reproducirlos en el futuro. Y entonces estas cosas nos sirven para experimentar y nos viene muy bien, porque hay veces que hacemos el programa desde el exterior y entonces ya hemos aprendido pues cuando se cae esto, pero mira, ¿te acuerdas aquella vez? Por ejemplo, nos sucedió durante la desvirtualización de la cafetera que se nos cayó el programa en directo y la gente dejó de escucharlo, los que lo estaban escuchando en directo, pero habíamos tomado la precaución de poner un segundo ordenador grabando todo el programa, de manera que seguimos emitiéndolo y nada más terminar la desvirtualización subimos completo el podcast. Pues aquí pasa igual, luego podemos corregir después en el podcast, pero ahora conlleva una serie de ajustes así en directo. Y esto es la vida de la cafetera, sin cartón piedra, es lo que ocurre, es lo que oís, lo que veis y lo que sabéis. Así que por eso hoy... Y así se lo hemos contado, ¿no? Y así se lo hemos contado. Entonces es un poco caótico porque a veces dicen, oye, es que se escucha muy bajo. De pronto se escucha muy alto porque yo voy regulando así, tengo 1, 2, 3, 4, 5 pantallas abiertas, para que os hagáis una idea. Así que es un caos total. Bueno. ¿De dónde habrá sacado tu hijo esa habilidad, no? Oye, que ayer hizo un circuito electrónico, estoy súper orgulloso con el electrocefa. Te rías tú que, oye, se empieza por el electrocefa y puede uno ir a la luna. Bueno, están preguntando aquí, ¿sabéis lo que es un lío de cojones? ¿El qué? Una torsión testicular. Dicen, yo desconocía una torsión testicular, desconocía la procedencia, la etimología etimológica de la expresión. Bueno. Pero creo que no te referías específicamente a eso. A ese tipo de torsión testicular no, pero sí un poco a cuando se te hace cuando se te pone un poco todo el estómago, ¿no? El estómago un poco pequeño, sí. Iba a decir el ano, pero cuando te quedas así un poquito contraído, contracción anal. Pero no. Bueno, el caso es que tenemos que hablar también, ya lo sabéis, aquí en la cafetera. Ahora seguimos conversando, que además hemos decidido que este tiempo también va a ser un tiempo donde va a haber mucha más naturalidad, menos encorsetamiento y también mucha compañía. Así que vamos a seguir charlando ahora, pero sabéis también que los lunes tenemos la fortuna de poder conversar con Olga Rodríguez aquí sobre derechos humanos, sobre feminismo, sobre Oriente Medio, los temas que son de su campo de análisis, y conversamos con Olga Rodríguez. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. A partir de mañana, nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo del ayuntamiento y vamos a recuperar la seguridad en nuestras calles.
Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, que amáis a vuestra patria, fachas, que queréis a España, fachas. El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. No tenemos por qué ver fiestas, y puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona, que se exhiban de forma poco decorosa y se hagan actos explícitos, sexuales. Yo creo que el mayor enemigo, o el mayor amigo, el mayor aliado de la xenofobia es el buenismo. Bueno, pues ya sabéis que hablamos con Olga Rodríguez aquí los lunes. Olga Rodríguez, muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Claro, yo decía, digo, si va acompañada la... Ahora hablamos de actualidad, que te quiero preguntar por un montón de cosas, pero ayer... Se te estropeó el calentador. Claro, todo esto es que las desgracias nunca vienen solas, los problemas nunca vienen solos, y entonces ha tenido... Todo a la vez. Ahora te pillo por la calle, ¿no? Sí, ahora acabo de dejar a mi hija, bueno, en fin, empieza una semana intensa. O sea, ¿es su primera semana de cole? No, ya lleva semana y media o 2 semanas y de momento parece que va todo bien. Pero bueno, que nada, que la caldera anoche se nos estropeó y bueno, hubo una pequeña inundación. En fin, para empezar bien el lunes. No, está bien, porque se ha tenido que ir a casa de sus padres con la niña y tal. Yo había quedado en llamarla un poquito más tarde, entonces hemos tenido que adelantar la llamada porque aquí también teníamos problemas técnicos, y entonces ¿qué es lo que ocurre? Que la pillamos por la calle. Todo esto para explicar eso. Pero también nos gusta saber que estás bien, que el problema solo es de la caldera. Estoy fenomenal aquí sentada en un peldaño de la calle. Si alguno está por Madrid Centro y ve a una aquí acurrucada en un sitio, esa soy yo. Bueno, ten cuidado si coges un adoquín, que no te vean con un adoquín en la mano, porque puede prestarse a una cierta confusión. Bueno, bromas aparte, lo que hemos vivido en estos días, las imágenes que están circulando en las redes, te quería preguntar por esto, porque he visto que habías también en las redes sociales, habías estado comentando este asunto por las cargas policiales, por la doble vara de medir de las fuerzas de seguridad, las imágenes que nos dejó Vallecas, esa intervención policial absolutamente desmedida, en contraste con la actuación que vimos en pleno confinamiento en el barrio Salamanca, que es un contraste enorme. Exacto, bueno, doble vara de medir y además la obsesión por el control policial y la represión como si fuera una medicina con la cual se pudiera luchar contra la pandemia, ¿no? Pero desde luego la doble vara de actuar de las fuerzas de seguridad, bueno, pues quedó en evidencia en esa carga en Vallecas el pasado jueves. Vimos como varios jóvenes recibían una respuesta violenta por el mero hecho de protestar. Allí había muchísima gente protestando contra la segregación de los barrios con menos renta per cápita, contra los recortes y contra un discurso que estigmatiza a los barrios que más necesitan refuerzos sanitarios precisamente porque son los más abandonados. Que hay en ese abandono pues una voluntad de excluir, de condenar, de señalar y de enfatizar la lucha de clases. Vimos todo eso. Y porque afortunadamente hubo gente que lo pudo documentar, es tan importante siempre que haya fotógrafos y cámaras que puedan documentar todo eso. Y hemos visto también fotografías de gente que fue detenida y que ha salido, ¿no?, pues con golpes posteriormente de comisaría, ¿no?, de los golpes que recibieron durante esas cargas. Y evidentemente a todas y a todos se nos ha pasado por la cabeza esas otras imágenes en Núñez de Balboa meses atrás, en las que claramente, claro que había gente desafiando a la policía e incluso insultando o bueno, no acatando las órdenes de la policía, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues en esa ocasión no hubo ni carga, ni maltrato, ni absolutamente nada. Esto nos obliga a pensar en aquello de lo que ya no hablamos tanto, pero que es tan importante, que es la ley Mordaza. Yo creo que aquí pasa lo que decía Walter Benjamin, ¿no?, que pasan tantas cosas a la vez que no nos da tiempo a procesar todo y se nos acumulan los problemas. Entonces, claro, la ley Mordaza ha marcado un antes y un después en nuestro país. Y la ley Mordaza y la represión que esta ley permite están marcando a fuego a quienes participan en protestas justas, en manifestaciones necesarias y en reclamaciones urgentes. Y marcan a fuego pues a través de multas, de golpes, de estigmas e incluso a veces de prisión. Naciones Unidas ha advertido
en varias ocasiones del carácter más que dudoso y antidemocrático de esta ley. Pero bueno, pues nadie nos está frenando en esta huida hacia adelante, que por otro lado es una huida hacia adelante que tiene carácter global. Algunas de las imágenes que hemos visto que circulaban por las redes sociales, en esas imágenes se veía policías que no iban claramente identificados, como les obliga la ley. Hemos visto, digamos, actuaciones que trascienden completamente la actuación policial normal contra gente que, bueno, que está siendo reducida y que son golpeadas, o gente incluso que no está haciendo nada, que está observando y que de pronto recibe unos porrazos. Es decir, porque tenemos cámaras, vemos algunas de esas cosas. Cámaras que, por otro lado, en ocasiones también se llevan golpes por estar retratando eso, y si no son perseguidas por la ley Mordaza. Así que es verdad que el retroceso es enorme, ¿no? El retroceso es enorme y, claro, porque es que en 2011 se demostró que las protestas eran eficaces, que funcionaban en muchos aspectos, ¿no? Y que visibilizar esas protestas pues tenía sus consecuencias positivas para las personas que se manifestaban. Por lo tanto, siempre, como en tantas otras ocasiones, ya sea en mayor o menor medida, aquellos que intentan documentar la actualidad, pues en algunos sitios reciben porrazos, en otros sitios son criminalizados y en otros incluso son asesinados, ¿no? Yo lamentablemente he estado en territorios en los que he podido observar y ser testigo de todo ello, ¿no? Pues si, como he cubierto conflictos, pues he visto cómo la prensa siempre somos objetivo de los ejércitos involucrados y a veces muchos compañeros son asesinados. Y aquí, bueno, pues ocurre de otra manera, ¿no? Pero muchos compañeros pues han llevado muchos palos. Y yo creo que todos los periodistas que hemos cubierto manifestaciones alguna vez algún porrazo nos hemos llevado. En los últimos años, claro, la ley Mordaza permite y legitima una serie de comportamientos que son bastante antidemocráticos. El otro día veíamos cómo había una chica que se llevaba un golpe por parte de un agente policial que no iba identificado, ¿no? O como posteriormente un chaval que ya estaba detenido, otro agente le da un cabezazo con el casco. En fin, son comportamientos bastante brutales, bastante bárbaros. Y estamos tan acostumbrados que no se ha planteado un debate público sobre ello. Y yo creo que es importante y que no debemos dejarlo pasar. Y me alegra mucho que estemos hablando de esto aquí. Primero porque eso trata de estigmatizar a toda una comunidad, que en este caso es el barrio de Vallecas. Y en segundo lugar porque eso puede marcar a fuego para siempre en muchos casos a muchos jóvenes. Simplemente el hecho de ser golpeado y posteriormente detenido, ¿no? Y que su expediente ya quede marcado y que luego sea estigmatizado desde determinados sectores. En multitud de barrios y de municipios de este país, la gente trabajadora está haciendo cuentas a diario con el deseo escondido de que el resultado sea una cifra diferente a la habitual, y los números no dan. Y quienes no han perdido el empleo han visto rebajados sus ingresos, y si no, están marcados por la incertidumbre. Y a las personas que estaban ya fuera del sistema se le van a sumar otras nuevas, se le están sumando otras nuevas. Y por todo ello la gente está saliendo a la calle porque está viendo que en muchos de estos barrios, que son los que más necesitan refuerzos, es donde más acusado es el abandono por parte de las autoridades públicas. Y en este sentido nos debería alegrar a todas y a todos que haya gente que esté saliendo a la calle, como ha hecho Vallecas en todos estos días, para pedir, por un lado, el derecho a protestar democráticamente y legítimamente sin que les golpeen, y en segundo lugar, para solicitar derechos fundamentales y servicios públicos fundamentales. Estamos en una huida hacia adelante a la que no debemos acostumbrarnos por más que quieran intentarlo, ¿no? Los derechos humanos son esenciales. La Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos en estos momentos tiene que ser como nuestra segunda constitución y tener muy claro que esos objetivos, aunque cada vez parezca que están más lejos de poder ser cumplidos, tienen que ser nuestra meta final, y no olvidarnos nunca de lo importante que son nuestros derechos y nuestras libertades, porque si no nos vamos aplacando y vamos permitiendo que nos la vayan colando una tras otra cada vez más. Y en este sentido, y con esto termino, hay que tener cuidado también con lo que en Francia llaman la lepenización de los espíritus. El hecho de que la extrema derecha pegue fuerte en tantos sitios y obtenga votos y apoyos, y tengamos a Trump en Estados Unidos, a Bolsonaro en Brasil, aquí en Europa, pues el auge de la extrema derecha en Polonia o en Hungría, ¿no? Eso no debe
obligarnos a conformarnos con menos, porque si no viene la extrema derecha. Tenemos que aprender a jugar bien esto, porque la lepenización de los espíritus nos puede llevar también a decir, bueno, me conformo con menos de lo que teníamos antes. En un país en el que nunca llegamos a tener un estado de bienestar consolidado, en un país en el que nunca llegamos a tener un sistema de protección social consolidado como en otros lugares de Europa. Nos merecemos lo que cualquier ser humano debe merecerse, que es una vida digna con los derechos fundamentales garantizados. Y luego está la legitimación por parte de las autoridades. El discurso de Donald Trump, cuando alguien sale, un tipo patológicamente enfermo, con una escopeta, con un rifle, un crío, sale, dispara, mata a alguien y lo defiende y lo legitima. O cuando actúan los policías de forma brutal y lo defiende y lo protege. Eso legitima también la violencia estructural porque hace que se sientan amparados, ¿no? Sí, ha habido un llamamiento desde hace unos años por parte de individuos como Trump, pero aquí en España también hay otros, y con la gran contribución de muchos medios de comunicación, lamentablemente, un llamamiento a salir del armario a aquellas personas poco formadas, sin cultura de derechos humanos, proclives a la xenofobia, al racismo, al odio al otro, y se les ha dicho que ya no hay líneas rojas, que pueden cruzar las líneas rojas y que bueno, que todo vale. Y evidentemente hemos visto cómo se ha producido pues una normalización de discursos de extrema derecha, una normalización de la violencia institucional, una normalización del odio al otro, una normalización de esa xenofobia y de ese racismo del que estábamos hablando. Yo creo que todos aquí y todas las seguidoras y seguidores de la cafetera, pues, seguro que ahora nos estamos acordando de alguna ocasión en la que hemos visto en algún plató de televisión o escuchado en alguna tertulia de radio o leído en alguna columna de prensa o en algún editorial cómo se decían auténticas barbaridades, ¿no? A mí no se me olvidará nunca, he hablado muchas veces de esto, pero es que para mí, yo ese día me dije a mí misma, estoy presenciando un antes y un después. Con los atentados de París, como aquí en España, en un plató de televisión, bueno, pues se organizó un programa especial en prime time, 6 hombres, todo hombres, ninguno especialista en temas de mundo musulmán o árabe, además confunden árabe con musulmán, ¿no? Con la cantidad de mujeres arabistas, por cierto, maravillosas que hay dando clase en las universidades de este país, ¿no? Pero en fin, y como uno de ellos decía que es que los árabes llevan en su ADN incrustado la incapacidad de poder integrarse en Europa y la falta de voluntad de integrarse en Europa, que no son como otros, ¿no? Este tipo de cosas, evidentemente ahí no pasa nada, esa persona sigue yendo todos los días a platos de televisión. Este tipo de cosas hacen mella, y este tipo de cosas que el primer día y el segundo nos pueden escandalizar, incluso a los que tenemos formación en cultura de derechos humanos, al séptimo ya como que no nos escandalizan tanto porque nos acostumbramos a ello. Y esto genera, este tipo de declaraciones genera odio, genera repulsa hacia una comunidad determinada, que en este caso era la comunidad árabe. En fin, son tiempos complejos. Yo insisto, hay que irse a vivir al campo. Olga Rodríguez. No te digo sí, nada. Tenemos ahí un plan. Yo estoy a no la sé espera, si has desvelado algo a la comunidad de la cafetera. Sí, bueno, alguna pues vez nada, a ver si nos dan ideas. Claro, digo, a ver si alguien sabe de algún pueblo, en fin, que escriba por privado, eso sí, para que sea lo más clandestino posible. Pero a ver si alguien se decide a dar un pasito. No digo nada. Sí, es que además hay veces que se necesita un poco de retirada momentánea para coger fuerza y también para ver las cosas desde lejos y con perspectiva, ¿no? Decía también Walter Benjamin, que estoy hoy muy con Walter Benjamin, pero que hay veces que, por ejemplo, al fascismo solo se le reconoce cuando se le observa de lejos, ¿no? Y se ve todo el puzzle. Cuando estás dentro de alguna de las teselas del puzzle, hay veces que es más complicado distinguirlo con toda su gravedad. Bueno, pues lo de la retirada al campo momentánea o de vez en cuando, yo creo que a gente como nosotros nos puede servir pues para observar todo el puzzle y todas las piezas del mismo, para reflexionar, también para
cultivarnos, leer y no llevar esta vida tan frenética que llevamos a veces, ¿no? Y también para plasmar las reflexiones a través de la escritura, que yo creo que ya sea en forma de diario o en forma de libro o de novela o de relato, de poesía, es una de las herramientas más útiles para cualquier ser humano, para conocernos mejor a nosotros mismos y para entender mejor a los otros. Olga Rodríguez, gracias, es un privilegio, como siempre, muchísimas gracias, un besito, cuídate mucho. El privilegio es mío, un beso a todas y a todos. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. A partir de mañana, nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo del ayuntamiento y vamos a recuperar la seguridad en nuestras calles. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, ¡que amáis a vuestra patria! ¡Fachas! ¡Que queréis a España! ¡Fachas! El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. No tenemos por qué ver fiestas, y puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona, que se exhiban de forma poco decorosas y se hagan actos explícitos, sexuales. Yo creo que el mayor enemigo, o el mayor amigo, el mayor aliado de la xenofobia es el buenismo. Estás escuchando La Cafetera. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. Bueno, pues van pasando los días en este mundo tan incierto que estamos viviendo, que nos obliga a todos a reposicionarnos, a replantearnos la mirada ante la vida. Son tiempos complicados, no nos vamos a engañar, son tiempos complicados para todos, pero... Oye, hay una historia que el otro día... Os abro los micros, Pilar María. A ver, hablarme un poco para que pueda regularos, porque con esta cosa caótica... Cuenta. A ver, Mary, cuenta algo. No lo sé. Sí, así, ¿estás bien? Es curioso que estemos empezando así el lunes, pero bueno, es bastante simbólico. Sí, pero... Hay que arrancar la semana con energía, aunque no nos lo permitan los sistemas informáticos. Lo que ocurre en la cafetera ocurre en toda España. Ocurre en todo el mundo. Te ponen los obstáculos para que aprendas a superarlos, ¿no? Claro, ¿ves? Mira, ya lo tengo, así más o menos. Si ven, hoy nuestro cuerpo de técnicos son los oyentes de la cafetera que en el chat en directo van avisando, van diciendo, sube un poquito, baja un poquito, acopla aquí, tal, no sé qué, así que... En realidad era una manera de encubrir nuestras voces de resaca de fin de semana. Sí, y de despertar, de paso, ya los oyentes. ¿De resaca qué es eso? No recuerdo la última. Bueno, no se te habrá olvidado tanto, Pai, que alguna tendrás, algún muerto en el armario reciente tendrás. Pero no, os quería contar una historia que la verdad es que nos ha llamado mucho la atención aquí en el equipo, porque la ha dado a conocer una periodista que estaba buscando trabajo y entonces acudió a una oferta de trabajo, encontró en la red para trabajar de camarera. Así está la profesión, por otra parte, que esta es la cosa. Pero el caso es que se encontró con el... Bueno, ha escrito un hilo de Twitter. Decía María, hoy he ido a una entrevista de trabajo donde había sido preseleccionada mediante la app Job Today. La oferta era de camarera, muy lejos de la realidad por el sueldo. Se buscaba un camarero, 1.500 euros al mes. Decía, bueno, pues es un buen sueldo. Me recibe el dueño. Y una de las camareras, la cual me explica que lo primero para comenzar a trabajar es descargarme Tinder y Badoo. ¿Para qué? Mi función sería, palabras textuales, quedar por esas aplicaciones con hombres de más de 35 años y con trabajo, llevarlos al restaurante sin decir que yo trabajo para ellos, hacerles consumir y obviamente hacer que me inviten.
Esto de entrada. Pero continuando, dice, después de la explicación me han enseñado su sala VIP. Su nombre, el nombre del restaurante, figura aquí, pide difusión. El dueño del restaurante dice que todo esto es mentira, que lo ha denunciado ante los tribunales, tal, aunque han empezado a salir casos de otras mujeres igualmente engañadas con esta oferta de trabajo. Y dice María, dice, estas son las ofertas con las que, al igual que yo, puede encontrarse y aceptar cualquier chica que tenga una mayor necesidad de encontrar un trabajo. Una cosa absolutamente denigrante, y no es la primera vez que lo hacen, obviamente, porque a partir de ahí han empezado a escribir muchísimas otras personas que han asistido a esas supuestas entrevistas de trabajo, y se les han solicitado cosas parecidas. Así que, bueno, con esto, la verdad es que, dice me enerva, es absolutamente tremendo. En primer lugar, vamos a ver, el encubrimiento de la actividad de este local, que ya debería estar siendo investigado. Eso para comenzar. Además del planteamiento con esto. Luego, el engaño, o sea, es una cosa, yo no sé muy bien en qué contexto meterlo, porque por otra parte tampoco le estaban pidiendo que se acostase con los clientes. De lo que se trataba era de una suerte de estafa encubrimiento, utilizando el reclamo de ligar a través de estas apps para atraer clientes al local, que es, en fin, es una cosa compleja, porque vivimos tiempos en los que la gente tiene mucha necesidad económica, y ese es el mayor riesgo que veo yo de toda esta historia, la cantidad de abusos que se van a empezar a producir. Esto es francamente preocupante, María. Sí, porque además, lo que decías, ¿no? Se está utilizando una vez más la precariedad y la necesidad de la gente de buscar trabajo, sea como sea, en las condiciones que sea, se está aprovechando por parte de gente miserable, ¿no? Como estamos viendo en este caso. Y esto lo vivimos yo recuerdo, de hecho, esta Mierda Jobs, ¿no? Esta cuenta de Twitter que lo que hace es seleccionar las ofertas que son de precariedad absoluta, pero es que esto va más allá. Es que, es lo que decías, a la precariedad además se añade este engaño. Y además, el hecho de que seas mujer. Es decir, que tú por ser mujer te enfrentas no solo a la precariedad, sino también a estafas con este tipo de situaciones. Lo cual yo creo que tiene que hacer saltar todas las alarmas, y tiene que hacernos pensar en que hay que proteger a los trabajadores, y también, sobre todo, a las trabajadoras en situaciones así. Vaya. A mí lo que me sorprende es que haya alguien con esa idea de lo que es dar empleo, que se atreva a plantearlo, primero colgando el anuncio y colgando, digamos, la convocatoria en portales de Internet, y luego me pregunto la cara, ¿con qué cara haces esa entrevista de trabajo y le dices a la persona que tienes delante lo que en el fondo le estás pidiendo y le estás ofreciendo, ¿no? Como si eso fuera un trabajo del que presumir o una cosa así. Me sorprende realmente hasta dónde hemos llegado, qué clase de persona es capaz de hacer esto, ¿no? Aparte que me parece de un retorcido absolutamente salvaje. Lo que me preocupaba, que le decía a María esta mañana, si a esto se les ha ocurrido, ¿a cuántos otros se les ha ocurrido? Porque no creo que esto sea un acto de ingenio superlativo, sino más bien de abuso, y no creo yo que el ser humano en eso esté. Pero, o sea, es denigrante. Eso de entrada, absolutamente denigrante. Pero estoy convencido de que no es la primera vez ni la última. Y luego está el rollo del engaño que supone, ¿no? Para la gente que quede por una de estas aplicaciones, por Tinder, que quede con toda su buena voluntad con una persona, aunque hubiera aceptado, ¿no? Aunque hubiera aceptado este trabajo, que debe ser que les funcionaba, puesto que han salido un montón de testimonios de gente que dice, a mí también me lo ofrecieron, o yo estuve trabajando allí, porque también hay algunas de las respuestas. Entonces la cuestión está en, imagínate, ¿no? O sea, me parece que es todo como de perverso que es, de enrevesado que es como que todo lo convierte en una cosa absolutamente impúdica, ¿no? Y este señor, que lo primero que deberían hacer es cerrarle el restaurante, claro, porque yo no sé. Luego encima la gente ha empezado a opinar sobre los engaños que suponían las cuentas también de la cena y del no sé qué, los precios absolutamente desorbitados, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Pero tener que acudir a cosas así para atraer clientes, como dice Carlota, dice engañar a la gente para que vaya, porque no deja de ser un evidente engaño, ¿no?
por lo que la gente acude. Pero estoy convencido de que hay gente que, leído en otros términos, lo justificaría, ¿eh? Diría, bueno, unas relaciones públicas es una manera de tal. No, es un engaño, pero además es un ofrecimiento que es perverso para ella, es un engaño para el que acuda, es una explotación directamente de... Además, unas relaciones públicas normalmente se sabe, es abierto. Es decir, una persona no vas engañando, no vas buscando clientes o buscando gente en Tinder y ofreciéndote a ligar con ellos y a salir, ¿no? A llevártelos por ahí. Absolutamente. Pero claro, ¿qué hubiese pasado si esta periodista, ella que además era la que solicitaba el trabajo, si ella no hubiese roto el silencio? Porque muchas veces estas cosas pues se quedan en la relación entre la empresa y ella, y bueno, pues ella simplemente que hubiese dicho que ya no iba a aceptar ese trabajo y se hubiese quedado ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso también revela, no sé cómo se puede conseguir pues interceder en este tipo de cosas, ¿no? Antes de que vayan más allá. Pero yo creo que por ese lado hay que pensar en cómo se puede proteger ese espacio para que la gente rompa el silencio, es decir, que la gente se sienta empoderada laboralmente para poder, ya no solo no aceptar esa oferta, sino además denunciarla, ¿no? Ser valiente para poder denunciarla y también, bueno, pues que tú no tengas esas... Porque claro, esto lo estamos viendo, imagínate que es otra persona que tiene unas necesidades brutales y que se ve condenada a aceptar esto que es miserable, ¿no? Claro, al final se quedan desprotegidas las personas más vulnerables de la sociedad. Y luego además lo hemos visto también con la crisis que hubo en 2008. Se han llegado a aceptar trabajos incluso trabajando gratis. Y hemos visto cómo en este país no había límite, porque teníamos constantemente la frase metida en la cabeza de lo importante es trabajar, incluso aunque no me dé para vivir. Bueno, es que el retroceso ha sido en ese sentido gigantesco en estos años de crisis. Pero mira, dice Marta, contesta a María y decía, a mí me pasó exactamente ayer. Subí historias a mis mejores amigos explicando lo que me había pasado. Me quedé flipando. Lo primero que me dijo fue, qué ojos más bonitos tienes, me gusta mucho tu perfil y mil mierdas. Y así. Y dice, 6 meses llevaría haciendo este tipo de cosas, más otras chicas que han pasado exactamente por esto y empiezan a escribir y le empiezan a contar sus testimonios. Claro, el dueño del restaurante al final ha eliminado su Instagram, la página de Google del restaurante, de TripAdvisor, del tenedor, y solamente queda un perfil, decía María, la persona que había, la víctima de esto, decía, solamente queda esto para que se reconozca, para que se sepa lo que ocurre con este señor. Job Today al final ha bloqueado al usuario, dice, aunque el perfil es visible desde nuestra página, el usuario ha sido bloqueado, no tiene acceso ya a esa cuenta ni tendrá acceso a la plataforma gracias a un sistema automatizado de moderación, así que cualquier intento de comunicación con esa cuenta irá al vacío, pero ya habían recibido quejas el 15 de agosto y dice, y les contesta María, dice, yo recibí la oferta, fui a la entrevista hace 3 días, por lo que sigue estando activa a pesar de las quejas. Y entonces, bueno, el portal intenta excusarse, intenta tal. Pero en todo caso, claro, entre la falta de fiscalización, porque es como, bueno, quejas ya veremos. Digamos que no, entre la falta de eso y la justificación de algunos, porque también hay algunos comentarios que lo ves y dices, bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué es? Si no... En fin, a mí me parecía que era un caso bastante significativo, bastante paradigmático de un tiempo que vivimos y de la necesidad también que supone, ¿no? Y este escenario también que se nos abre por delante tan incierto y que tanto nos preocupa y que entonces pues que hace que mucha gente se acoja casi a cualquier oferta, ¿no? Y alguien decía en el chat, si lo hacen es porque funciona. Tal cual. Yo me gustaría saberlo, ¿no? Decía, esto no habla mucho, no habla demasiado bien de nuestra sociedad, pero realmente funciona. Es decir, probablemente si tiene esa oferta de trabajo es porque le funciona, pero realmente esto consigue para el restaurante ingresos suficientes como para justificar una práctica así. Vamos, yo estoy absolutamente convencido. Al final es, oye, tráelo a cenar a mi restaurante y te pago comisión. O sea, no deja de ser eso, pero en versión perversa y en versión enrevesada. Y es una estafa en toda regla, porque en realidad lo que estás haciendo es mentira. Que costaban las consumiciones, seguramente sí que resulta rentable. Ahora, también te digo, ¿cuántos se presentarían voluntarios? Porque luego a mí lo que me preocupa es el alma humana. ¿Cuántos se preocuparían voluntarios si esto fuera, cuántos se presentarían voluntarios si esto fuera hecho con luces y taquígrafos?
diciendo, trae a cenar a tus... ¿Estás ligando en Tinder? Tráetelos aquí a cenar y te hacemos un 20% de descuento, que viene a ser lo mismo, ¿eh? Que viene a ser lo mismo. Solo que de otra forma enrevesada, porque hay una mentira implícita, ¿no? Hay una estafa por detrás, porque estás mintiendo a la gente para traerla allí. Pero bueno, ¿cuántos taxistas cobran comisión por llevar a ciertos sitios, por ejemplo? Sí, pero yo creo que en esto es un poco lo que hablábamos, o sea, lo que decía Pilar, de que comentaban en el chat, ¿no? Seguro que hay gente que lo acepta. Pero yo creo que, claro, ahí está un poco la dictadura de la oferta-demanda, ¿no? Que es, bueno, si hay demanda, mi oferta pues tiene validez. En este caso, claro, es que seguramente a lo mejor, ¿no? Una de las defensas que podría tener la empresa diría, no, claro, pero mira toda la gente que ha solicitado este trabajo, ¿no? Pero es que esto además lo estamos viendo, lo hemos visto con los precios de los alquileres también. No, claro, yo tengo derecho a subir el precio todo lo que quiera porque la gente sigue solicitándolo, ¿no? Sigue accediendo a pagar estos alquileres. Y entonces ahí pues se obvia la intervención de lo que decía Olga Rodríguez, ¿no? De los derechos humanos, de que tengamos una vivienda digna, de que tengamos un trabajo digno, porque claro, como la dictadura de la oferta y la demanda pues así lo exige, pues ya está, ¿no? Y vamos pasando y nos encontramos con gente que ya pues traspasa todo tipo de límites, como en este caso. Absolutamente. En fin, pasemos página, pero bueno, era un asunto que nos parecía que tenía... No hemos mencionado el nombre del restaurante, a lo mejor era... No, ahora entrarán en litigios, me imagino, con el... No, parece que está cerrado, por lo menos por el momento, de manera que bueno, que la batalla se dirime en otros lugares y además creo que están... Dice, había un... News había conseguido comunicarse con el propietario del restaurante y entonces había anunciado una querella y bueno, pues supongo que se tendrá que dirimir allí. Y nos importaba más la parte más antropológica de todo este asunto que el caso concreto en sí, estando como está el restaurante en este momento cerrado, según decían. Sí, como dice María, en este caso se ha conocido además por la denuncia de una de las personas que acudía a la entrevista de trabajo, pero habría preguntarse cuántos casos más hay de este estilo que no se conocen. Bueno, el caso es que también hoy queríamos dar las gracias a algunas, y bravo por la chica que denunció, dice Lan, y en efecto, en eso sí que estamos experimentando también un cambio, porque yo creo que ahora sí hay parapeto social. Ahora ha provocado un escándalo inmediato y ha habido mucho respaldo para la denunciante y en las redes, ha habido en el debate público, ¿no? Y eso es positivo y creo que eso tiene que ver con el cambio que está experimentando también la sociedad en esa materia. Pero bueno, hoy teníamos que dar las gracias a dos oyentes de la cafetera que se suman a la familia de los mecenas cafeteros. Buenos días, Fernando. Buenos días, María. Buenos días, mundo. Hoy, 25 de septiembre, mi compañera cumple 40 años. Como los nacidos, yo también soy nacido en el 80, y como todos los nacidos en el 80 no pensábamos llegar a este 2020 de la manera en la que lo hemos hecho. Y desde luego tampoco contábamos con tener compañeros de viaje como los que tenemos. Afortunadamente vosotros contáis entre ellos. Hoy, 25 de septiembre, también es el día que le regalo el mecenazgo a mi compañera, algo que en realidad compartimos, es medio regalo, porque yo que también formo parte de él. Y lo hago con gran orgullo, con gran satisfacción, como nuestro emérito, ya que llegó el momento de devolveros una pequeña parte de lo que vosotros nos dais. Los últimos 10 años hemos vivido y trabajado en África, en Asia, en Oriente Medio, como cooperantes. Y no en todos los años, pero sí en los últimos y casi los más importantes de nuestra vida, nos habéis acompañado y nos habéis hecho no solo no sentir solos, sino darnos un brillito, ¿no? Un brillito de esperanza, que eso creo que es lo que aportáis casi todos los días. Ya que esta información, esta mirada con la que alumbráis cada mañana es imprescindible.
ya que viendo cómo tenemos el mundo, que no hay por dónde cogerlo, la frescura que aportáis y dónde ponéis el dedo cada mañana es algo imprescindible, ¿no? Muchísimas gracias por vuestro trabajo y muchísimas felicidades a mi querida Isabel. Un abrazo enorme y seguimos en las ondas. Bueno, muchas gracias, Guillermo, de corazón. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias, Isabel. Feliz cumpleaños. También, José Antonio... Bueno, que sepas, Guillermo, además, que hay una revolución auténtica en el chat con tu voz. Dice José Martín que no se debe cosificar tu voz, porque han saltado... Aquí he leído cosas que no pueden ser reproducidas a esta hora de la mañana. Ojo que esta voz me hace cosquillas por encima de las rodillas, dice Elena Noruega. Es que estáis fatal, o sea, no digo nada, Elena, pero está la cosa fatal. Entiendo. También, regalo de cumpleaños de José Antonio y María del Mar a José. Hola, somos José Antonio y María del Mar. Somos de Roldán, un pueblo de Murcia. Nos gustaría mucho que felicitarais a nuestro hijo, que se llama José, acaba de graduarse en la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica de Valencia y creemos que tiene un talento para las viñetas, la ilustración. Le estaría muy interesado en que su carrera fuera vinculada al humor gráfico y fue él el que nos inició también en vuestro programa La Cafetera. Él os sigue todos los días y fue el que nos habló de vuestra manera de dar las noticias, de la imparcialidad, de cómo podíais defender tanta injusticia como tenemos en este mundo que nos ha tocado vivir. Y solo eso, nos gustaría que lo felicitarais. Cumplió 22 años ayer domingo. Y eso, aquí tenéis otro mecenas más que se une a vuestra causa. Muchas gracias. Bueno, pues gracias de verdad de corazón, muchísimas gracias por hacer posible este proyecto, muchísimas gracias por sumaros, por hacer este regalo a las personas a las que queréis y contribuir a que este espacio para el café y para la compañía y para el análisis de los periódicos siga vivo. Gracias de verdad, de corazón a vosotros. Bueno, hoy es el día, también hoy es el cumpleaños de Angélica Llamera. ¡Feliz cumpleaños, Llamera! ¡Feliz cumpleaños! Cuando cumple un familiar de la cafetera, cumple años toda la cafetera. Todo hay que celebrar. Dice, cada nuevo mecenas acerca a Fernando al precipicio de la desnudez, dice Hilario. La verdad es que, Hilario, tu capacidad poética me supera. Pero di que sí, se acerca un poquito mi desnudez, pero los 100.000 suscriptores quedan lejos, ¿eh? Te digo, se acerca un poquito, pero como de aquí a Nueva York, como empezar un viaje a Nueva York andando. Es verdad que todo es empezar, o sea que a lo mejor dentro de 30 años me tengo que desnudar en la Gran Vía. Sabéis que hice la promesa por petición también, en fin, un poco de hacerme una foto en bolas si llegábamos a 100.000 suscriptores en la Gran Vía. Pues eso, igual con 65 años, ahí, oye, tendré mi cosa, mi ansiada desnudez pública y todo eso. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna cosa más? ¿Alguien que cumple años? ¿Alguien que se vaya a casar? ¿Alguien que...? Ah, teníamos también una boda. Teníamos un audio de una boda, Mary. Ay, sí. Y además habíamos dicho, oye, esto... Reenviado, ¿verdad? Sí, a ver. Te lo voy a reenviar. Reenvíamelo porque no sé dónde lo... Pónmelo ahí. A ver si lo encontramos. Venga. ¿Lo tienes? ¿Lo has encontrado? No, espera. Vale. Ir contando cosas. Bueno, pues teníamos ahí una boda también entre los oyentes de la cafetera. Dice, yo soy feliz. ¿Sirve esto, Fer? Claro que sirve, mamen. La felicidad, tu felicidad es nuestra felicidad. Lo que ocurre aquí es contagioso. Así que no pongas esas imágenes en las mentes del chat, dice Sinsajo.
No sé a qué imagen esté. Dice, también prometiste la foto de la falda escocesa. No digo nada, pero te lo digo, Fer. Te lo digo todo. No, mami, yo nunca prometí esa imagen. Prometí que me la pondría en la desvirtualización. Allá quien acudió. Allá quien no pudo acudir. Pero prometí que me la iba a poner. Es verdad que vi que algunos hacíais alguna foto y que muy dignamente habéis guardado en lo más oscuro de vuestro teléfono móvil. En lo más profundo. Porque solo me falta a mí andar como Germán Terz disfrazándome en las redes sociales. Para que acabe publicado en su propio perfil en una noche de excesos. Entonces, lo otro sí ya considero que puede ser público. Me hice mecenas hace unos días, llego tarde pero estoy muy contento, y dice Luis Ángel. Pues Luis Ángel, gracias, de corazón, dice luchando hasta el fin. ¿Tú faltaste a tu palabra con eso, Fer? No me engañes, que yo sé muy bien lo que prometo. Prometo bien que lo... Eso. Gracias, Luis Ángel. Hoy llego tarde, pero veo que llego en el momento más sabroso. No aparece ese audio, ¿no? Pues que lo teníamos. ¿Sí? Te lo acabo de mandar, sí. Ah, vale. Digo que en la comunidad de la cafetera habíamos reservado este espacio para los miércoles, también te lo digo, pero bueno. ¿Por dónde me lo has enviado, Mary? Por WhatsApp. Ah, que pensé que estaba ahí en la carpetilla. Voy, un momento que conecte los aparatos interestelares. A ver, que en una de estas un día salimos en llamas. Que sería muy gracioso, ¿sabes? Empezar a iniciar un fuego aquí en directo. Lo que faltaba, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Espérate. Bueno, tenías una manta ignífuga. Tengo una manta ignífuga que no ignífuga nada, pero bueno. Espérate, que esto no era un cable. Perdón. Era un chascarrillo de broma de estos de películas divertidas. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué pasa aquí? Somos Almudena y Sergio. Sí. Hola, cafetera. Muy buenos días, ¿qué tal? Somos Almudena y Sergio, de Londres, los que nos casamos el fin de semana pasado, y queríamos enviar un audio para daros las gracias a toda la comunidad cafetera por todas las muestras de cariño que nos habéis enviado. Y luego también, pues, para ofrecer un poco de aire fresco en estos momentos. Porque bueno, la celebración fue un ejemplo de que es posible respetar las medidas de seguridad y hacer cosas de forma segura, sin necesidad de quedarse en la cueva ahí solo, ¿no? Entonces... Sí, pues los dividimos en grupos, hicimos un streaming también para la gente que no se atrevía a venir o no quiso venir. Entonces, bueno, pues hicimos algunas medidas especiales. Sí. La verdad es que nosotros desde el primer momento queríamos una boda no convencional, así que no nos costó adaptar todo a las medidas COVID. Sí, además que fue un poco, quedamos y tomamos algo y cenamos tranquilamente. No fue una boda convencional de tarta y de costumbres extrañas. Sí. Así que bueno. Pues nada, os mandamos un beso ahora y un saludo desde Teruel. Y bueno, pues... Sí, desde Albarracín. Un saludo. Ay, que ahora están en Teruel, en Albarracín. Sí, señor. Bueno. Pues mira, me gusta... A ver, nos gustó mucho cuando supimos que os habéis casado. Dice Mamen que se alegró mucho. Mis adorables recién casados con la mascarilla africana. ¡Qué emoción! Dice Mamen. Y nos gustó mucho saber que en efecto, porque también son tiempos que yo no sé cómo lo veis vosotros, pero es muy fácil dejarse atrapar por el pánico. Hay que mantener las medidas de seguridad, hay que ser lo más razonable posible. No es nada fácil, y evidentemente no es nada fácil, pero con un poquito de cuidado, pues evidentemente no hay por qué... Hay que hacer cosas. La gente de la cafetera, la resistencia hace cosas, ¿no? Sí, nos resistimos al miedo, pero tomamos precauciones, somos cuidadosos. Así que pero es bonito esto, que hayan mantenido la boda, que la hayan adaptado pero que sigan con la vida, ¿no? Que al final no deberíamos pararnos. Es verdad que esto ya nos está condicionando muchísimo y lo va a seguir haciendo, pero hay que seguir para adelante y intentar, pues eso, disfrutar y celebrar todas las cosas que sigue habiendo por celebrar. Estamos ante una situación que es muy complicada en ese sentido, porque uno nunca sabe cuándo dices, a ver, una cosa es tomarse en serio las recomendaciones de las autoridades, otra muy diferente encerrarse,
otra muy diferente tampoco excederse, o sea, también excederse. Es un equilibrio que, dice, al final es una cuestión de responsabilidad individual que nos coloca a todos en situaciones constantemente cotidianas, muy contradictorias, ¿no? Y no siempre es fácil, y no es una cuestión sencilla, porque a la vez, dice, lo que no puedes es estar muerto antes de estarlo, decía Almudena Grandes. Dice, si te encierras ya completamente, empiezas a morir antes de haberte muerto. Entonces no se trata tampoco de desaparecer de la vida, ¿no? Se trata de ser lo más cauto posible dentro de la situación en la que nos encontramos. Pero me gustó mucho esa reflexión también, que coincide un poco con lo que nos decían Sergio y Almudena. Así que, sí. Bueno, queridos amiguitos, y con esto y un poco de... No ha habido corte de luz. Estábamos ahí preparados para cualquier eventualidad y al final no ha habido plan corte B de luz. no ha hecho falta. No ha hecho falta el plan B. Me pregunto qué habría pasado si hubiera ocurrido. Pues tampoco te creas tú que estaba demasiado testado el asunto. Pero bueno. Bueno, nos vamos. Que os cuidéis, que mañana volvemos, mañana más aquí en La Cafetera, y gracias de corazón por formar parte de esta gran familia que es La Cafetera. Gracias, Pai, gracias, Mary. Gracias. Volvemos mañana más aquí en La Cafetera. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia, y no olvides que no estás sola, allí donde estés y pase lo que pase. Hasta mañana. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.